aquel tiempo Jesús le dijo a los judíos: nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me ha enviado, y a ese yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas: todos serán discípulos de Dios. Todo aquel que escucha al Padre y aprende de Él, se acerca a mí. No es que alguien haya visto al Padre fuera de aquel que procede de Dios. Ese sí ha visto al Padre. Yo les aseguro, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús sigue en este pasaje del Evangelio de San Juan. En el capítulo 6 sigue con ese discurso sobre el pan de vida. Eso que nosotros llamamos Eucaristía, un nombre dado en la iglesia primitiva desde el primer siglo, donde lo que predominaba era la lengua griega en el mundo culto, el mundo educado. Inclusive los romanos era la lengua que hablaba, no el latín. El latín era la lengua del vulgo, por eso San Jerónimo, al traducir la Biblia, se le llama la Biblia Vulgata, porque la tradujo al latín, que era la lengua del vulgo, del soldado, del romano. Y es el griego el que se usa, y la palabra griega, Eucaristía, significa acción de gracias. Y el sacerdote, al preparar los dones recibidos de pan y vino, hace oración sobre ellos y le da gracias a Dios por estos dones, frutos de la tierra y del trabajo del hombre, y que se lo ofrecemos a Él. Lo mismo que Él nos ha regalado, se lo ofrecemos a Él, y Él nos los convierte por el Espíritu Santo en la real presencia, el cuerpo y la sangre de Cristo, para que nosotros seamos transformados por esa Eucaristía, unidos íntimamente a Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre resucitado, a Cristo resucitado, y de esa manera unirnos más profundamente a esa promesa suya: el que cree en mí y obedece mi palabra tendrá vida eterna. Yo soy el pan de vida, no ese pan que ustedes quieren comer, ni siquiera el maná que regaló Dios al pueblo en el medio del desierto pudo hacer de que no murieran, porque eso es alimento físico. Y muchas veces es en lo físico que nos quedamos. Y aquí nos recuerda que es el mismo Padre el que nos atrae a Él. Cito de nuevo las palabras que proclamó Graciela: nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado. La fe, la chispa de fe, el llamado que nos atrae a Cristo, viene de Dios. Por eso tenemos que estar incansablemente orando,
que el Señor nos dé más fe, nos haga crecer en esa fe que Él mismo despertó en nosotros, que llegó a nosotros a través de nuestras familias, de nuestros predecesores, a través de la comunidad, a través de esos testigos que quizás en un retiro, en una plática, despertó en mí esa inquietud de fe. Pero más que eso, nos invita a participar en esa vida de ese Dios que es amor. Y nos invita a amar. Y una de las maneras en que amamos es dando testimonio, sirviendo al Señor. Es lo que nos recuerda la primera lectura. Está aquel eunuco. No usan la palabra tan fuerte aquí en español, pero es lo que dice en inglés lo que es. Que era un hombre importante, el tesorero se puede decir, de la reina de Etiopía. Y tenía mucha importancia ese hombre. ¿Por qué eunuco? Castraban a estos siervos como una manera de control, como una manera de que no tuvieran propia familia y por ende, en el caso del tesorero, estoy seguro que no quería que estuviera robando por ahí para dárselo a sus hijos. Podemos solamente imaginarnos, a pesar de su poder, de su influencia, lo que el pobre hombre sentía. No poder tener su propia familia, ningún puesto, ninguna importancia ni valor podía sustituir esa añoranza natural que él podía sentir. Solo Dios era su fortaleza y lo buscaba. Ya sabemos que no había sido bautizado, pero el Espíritu de Dios ya estaba trabajando en él. Porque comienza este pasaje diciendo que este hombre había ido a dar culto al Señor en Jerusalén. Por lo tanto, ya había oído de Dios. Ya alguien había llegado a él con una palabra. Y en su necesidad y en ese movimiento del Espíritu en él, se va a dar culto. Y se pone a leer en el viaje de vuelta a su tierra la Biblia, a Isaías. Claro que no entiende nada. Y es el Espíritu el que le dice a Felipe, oye, alcanza la carroza esa. Acércate. Necesito a este hombre. Lo he estado acompañando desde hace rato. Háblale de mí. Y Felipe tomó la oportunidad y le habló de Cristo. Y despertó en él la alegría y el gozo, la felicidad que viene de eso, de conocer a Cristo. Y es en medio de esa despertar de la fe que le pide el bautismo. ¿Hay algo que le impida? Felipe dice, no hay nada. Ya eres de los míos. Y le dice, hace su declaración de fe. Y después de bautizado dice que va regocijado. ¿Qué nos enseña todo esto? En el contexto de quiénes somos y a lo que se nos llama. Eucaristía, acción de gracias. Se nos pide que seamos Eucaristía para los demás. Y esto consiste en ser testigos misioneros de su palabra, de llegar a los demás con la buena nueva de que Cristo ha resucitado, de que nuestro Dios nos ofrece la salvación
y la vida eterna, que viene a sanar nuestras heridas, a consolarnos en medio de nuestras tristezas y pérdidas, a hacerse presente a cada uno de nosotros y llevarnos y dirigirnos a que seamos de verdad esos testigos vivos de Cristo, que dan testimonio no solamente de palabra, sino de obras, porque es en mis obras que yo muestro mi amor. Como Cristo mostró su amor, muriendo por nosotros, para que podamos con Él compartir en la resurrección. Lo que pasa con nosotros es que muchas veces nos hacemos los tontos. Un compañero, un familiar, un amigo, comparte algo con nosotros y nosotros instintivamente sabemos que lo que le falta es Cristo, que lo que necesita es a Dios y que solamente Dios va a llenar ese vacío que siente. Pero ¿qué hacemos? Esa famosa frase, respeto humano. El temor a que pues nos rechacen o que se burlen, o al parecer santurrón o beatona, como le dicen a Graciela, rata de sacristía. No los dicen a todos. Yo cuando estaba de abogado, pues esa era la burla que tenían de mí, porque era de misa diaria, de comunión diaria. Yo daba la vuelta, me las arreglaba a pesar de mi horario. Y conozco tanta gente igual, para quien la Eucaristía es su único sostén. Y lo que les ayuda a ser testigos a pesar de todo. Y a veces no es que tengas que decir nada, ni hacer nada, sino es ser cristiano. Vivir tu fe que se manifiesta en tus obras, en tu generosidad, en tu bondad, en tu capacidad de perdonar y de aceptar a los demás, tal y como son, sabiendo que pueden con la ayuda y la gracia de Dios ser mucho mejores, porque tú lo has vivido y tú lo has experimentado. Y sabes que si yo, con lo canijo que soy, puedo servir al Señor, cualquiera puede servirle. Pero no tenemos el valor de dejar que el Espíritu nos guíe, nos permita llegar a esa persona necesitada, a esa persona que busca, a veces sin saber qué busca, a esa persona que sufre o que tiene una pena y que necesita el consuelo y la fortaleza que solamente Dios le puede dar. Felipe dócilmente se dejó llevar por el Espíritu y transformó la vida de aquel hombre, que si queda grabada en las Sagradas Escrituras es porque aquel hombre tocó a muchos más. Porque aquel hombre de influencia llegó al centro del poder de la nación y vivió como cristiano. Nunca sabemos la cadenita que Dios tiene conectándome a uno al otro. Y puede que yo no pueda llegar allá, pero uno a quien yo llego sí puede llegar. Hay un estudio que han hecho y sí se puede comprobar que todos estamos a 6 grados de separación uno del otro. Porque yo conozco a alguien que conoce a alguien que conoce a alguien que es amigo de Biden. Y yo no puedo llegar allá. Pero sí puedo llegar a este que está aquí. Es la conexión tan íntima que existe
entre todos los seres humanos, aún los que están del otro lado del mundo. Y no sabemos cómo, cuando ponemos nuestro granito de arena, cómo estamos sirviendo el plan de Dios. Para quien no hay casualidad, hay solo providencia. Pero tenemos que ser dóciles al Espíritu. Hoy les doy una tarea. Es una tarea de todos los días, pero hoy, de una manera consciente, les pido, allí en oración, en silencio, mediten. ¿A quién el Espíritu les está guiando a llegar, a hablarle? ¿Quién te está animando el Señor? Te acerques a su caminar. Estás ya en el mismo camino, en la misma jornada. ¿Quién? En los que están en tu entorno, no del otro lado del mundo, sino ahí a tu lado ya, que tú sabes necesita de Dios. No necesita regaños ni sermones, te necesita a ti como un Cristo vivo, dispuesto a dar la vida por ellos. ¿Quién es esa persona? Póntelo en tu mente y pídele al Señor que todos los días en tu vida y de la mía estemos conscientes de eso. Porque otra vez nada pasa por casualidad, ni nadie entra en nuestra vida por casualidad. Ahí están porque el Señor cuenta con nosotros. Cuenta que seamos dóciles a su Espíritu y que demos testimonio de Cristo resucitado, de ese quien nos alimentamos.